Homero fue un poeta griego nacido en Esmirna, una ciudad que se encuentra en la actual Turquía, frente al mar Egeo. Homero vivió en el siglo VIII a.C. Se dice que era ciego. No hay ningún dato que se pueda dar sobre el autor que sea fiable, ni siquiera su existencia. Navegamos en terrenos pantanosos, en una ciénaga de incógnitas que se plantean ante la cuestión homérica. La Ilíada y la Odisea son las dos grandes epopeyas atribuidas a Homero. La Ilíada, el poema más antiguo de Occidente, narra acontecimientos ocurridos en el 10º y último año de una gran guerra, que confrontó a troyanos y aqueos frente a las puertas de la ciudad amurallada de Ilión, más conocida como Troya. Esta guerra forma parte de la épica grecolatina. Los antiguos griegos daban los hechos narrados por Homero como ciertos. Sin embargo, los hechos acaecidos en Troya no ocurrieron en la época de Homero, sino que acontecieron siglos antes. Eratóstenes fechó la guerra en el siglo XII a.C. y Heródoto la fechó en el XIII a.C. La guerra de Troya parece, pues, que formó parte de una tradición oral que perduró hasta la época de Homero y que gracias a él ha llegado hasta nuestros días. La Ilíada describe un episodio de esta guerra y la Odisea narra el viaje de vuelta al lugar natal de Odiseo, conocido en latín como Ulises, uno de los héroes griegos de la guerra de Troya. Aunque la Ilíada y la Odisea sean los dos únicos poemas sobre Troya que se han conservado íntegros, en realidad formaban parte de un ciclo épico del que se ha perdido la mayor parte. En aquel entonces la mujer más hermosa del mundo era Helena, hija del dios Zeus y de Leda. Helena estaba casada con Menelao, el rey de Esparta. El príncipe troyano Paris, hijo del rey Príamo, acude en misión diplomática a reunirse con Menelao y su bella esposa. Paris y Helena se enamoran y los dos amantes marchan a Troya. Este es el casus belli que inicia la guerra de Troya. Los griegos eligen a Agamenón, rey de Micenas y hermano de Menelao, como comandante en jefe. Una flota aquea de más de 1000 barcos se termina desplazando hasta Troya para vengar la afrenta. La Ilíada se divide en 24 cantos. En la Ilíada, Homero relata un episodio final de la guerra de Troya que no dura más de 2 meses. En el primero de los cantos se narra la ira de Aquiles. Aquiles, el más grande de los héroes griegos, tiene una trifulca con el rey Agamenón, líder del bando aqueo. El rey Agamenón priva a Aquiles de su amante, la esclava Briseida. Un Aquiles dolido decide retirarse de la lucha. La balanza se desequilibra, pues, en favor de los troyanos, ya que sus enemigos aqueos han perdido al mejor de sus soldados. Más tarde, el príncipe troyano Héctor, hermano de Paris, mata a Patroclo, amigo y compañero de armas de Aquiles. La trágica noticia consigue que Aquiles, enfurecido, decida regresar al combate para vengar la muerte de su querido Patroclo. Aquiles termina dando muerte a Héctor. La Ilíada finaliza en su último canto con los funerales de Héctor. En los poemas homéricos siempre se entremezclan héroes y dioses. Unos dioses caprichosos toman partido continuamente en los asuntos de los mortales. Tanta intervención divina hizo que durante la Edad Moderna se considerase que tanto la guerra como la ciudad formaban parte de un relato mitológico. Es decir, que el relato homérico no era más que ficción en estado puro. Pero en el siglo XIX, un millonario prusiano llamado Heinrich Schliemann se negaba a creer que la legendaria Troya nunca existió y por ello se dispuso a encontrarla. A sugerencia del diplomático Frank Calvert, que había trabajado en un lugar en la colina de Hisarlik 7 años antes, Schliemann excavó el emplazamiento. Estaba dispuesto a demostrar que la Ilíada describía realmente un escenario histórico. Año 1829. El pequeño Heinrich Schliemann, de 7 años de edad, recibe de su padre un regalo por Navidad, un volumen de historia universal. Dentro se encuentra un grabado que le impresiona profundamente.
El grabado representa a Eneas con su padre Anquises y su hijo Ascanio huyendo de la legendaria Troya en llamas. Heinrich Schliemann provenía de una familia humilde, pero el pequeño Heinrich ambicionaba prosperar en la vida. Consagró su vida al estudio y más tarde al trabajo. Aprendió muchos idiomas mientras memorizaba versos de la Ilíada. A los 30 años ya había amasado una gran fortuna. Año 1870. Un millonario Heinrich Schliemann, de 48 años, casado en segundas nupcias con una jovencita griega llamada Sofía, emprende los trabajos de excavación en la colina de Hisarlik. Tiene la intención de cumplir el sueño de su infancia, encontrar la Troya de Homero. Schliemann, con más determinación que conocimiento arqueológico, no halló una ciudad, sino 10 ciudades superpuestas, que se extienden desde su fundación en el Neolítico hasta la época bizantina. Pero, ¿cuál de todas esas ciudades era la Troya cantada por Homero? Los arqueólogos que han estudiado el tema han identificado 2 posibles estratos que encajan con la descripción de Homero: Troya 6 y Troya 7A. Estas ciudadelas han sido datadas entre los años 1500 y 1000 a.C., y parece que ambas tuvieron un final violento. El final de Troya es por todos conocido. Troya ardió, pasto de las llamas. Pero esto no se cuenta en la Ilíada, que concluye con los funerales de Héctor. El trágico final de Troya se describe en la Odisea y en otras tragedias griegas. Odiseo, o Ulises, según se prefiera, concibió un artefacto engañoso, una trampa mortal, un caballo de madera que ocultaba a algunos de los mejores soldados aqueos. Los troyanos introdujeron el caballo dentro de sus murallas pensando que se trataba de una ofrenda. El resto es historia. Tras la caída de Troya y la época de Homero, transcurren 4 siglos de oscuridad que nublan toda la cuenca mediterránea, coincidiendo con el paso del bronce al hierro. ¿Pero era el recinto excavado en Hisarlik la legendaria Troya homérica? Las excavaciones apuntaban a que la población de Ilión no se extendía más allá de la ciudadela o acrópolis, protegida por una gran muralla. Esto causaba ciertos problemas de interpretación. Era evidente que el recinto no tenía el tamaño suficiente para estar a la altura del mito. Todo cambió cuando a partir de 1988 se realizaron hallazgos muy importantes en el lugar. Este mismo año se descubrió un sistema defensivo en Troya 6 y 7A situado extramuros de la ciudadela. La trama urbana se prolongaba, pues, más allá de las murallas de la zona alta. A sus pies se extendía una gran ciudad con una población de unos 10.000 habitantes. El descubrimiento confirmaba que existió un segundo anillo de protección que aumentaba considerablemente el espacio doméstico. Una ciudad alta y una ciudad baja. La excavación revelaba su verdadera magnitud, la de un gran estado en plena edad del bronce. Esto, por supuesto, ya estaba a la altura del mito. Hoy, las ruinas de Troya están a unos 6 kilómetros del mar, en la actual provincia turca de Çanakkale, pero hace muchos siglos la ciudad se emplazaba junto a la costa. Estaba situada en la entrada del Helesponto, hoy llamado el Estrecho de los Dardanelos. Quien dominaba esta plaza poseía la llave de entrada al Mar Negro. Por lo tanto, la ciudad fortificada de Ilión era primordial para controlar el comercio marítimo entre Asia y Europa, un apetitoso enclave estratégico que bien pudo haber provocado numerosas guerras. La epopeya troyana fue cantada durante siglos por los griegos. Formó parte de una especie de identidad nacional en todos los confines de la Hélade. Troya era una ciudad sagrada a la que acudían los peregrinos como hoy se acude a la Meca, Jerusalén, Santiago de Compostela o Roma. El poeta Virgilio tuvo el encargo de escribir la Eneida, un poema épico que pretendía proporcionar a los romanos un mito fundacional como pueblo. En la Eneida se sitúa al héroe troyano Eneas como fundador de Roma. Eneas, tras la caída de la ciudad de Troya, logró escapar, emprendiendo un viaje hasta el Lacio.
Tras una serie de acontecimientos se convirtió en rey y a la vez en el progenitor del pueblo romano. Sus descendientes, Rómulo y Remo, fundaron la ciudad de Roma. Las mejores familias griegas y romanas querían verse como parte del linaje de los héroes de la guerra de Troya. Alejandro Magno podía presumir de sus orígenes, pues decía ser descendiente de Aquiles. Julio César y su familia, sin embargo, se enorgullecían de emparentar con Eneas. Occidente hunde sus raíces en la mítica Troya, pues Grecia y Roma forman parte de nuestra herencia. Nuestra identidad y nuestro pasado se encuentran en aquella guerra. Peregrinemos pues a Turquía, donde se sitúan los cimientos de la gran ciudad. Recuperemos esa vieja y bonita costumbre. Acudamos al menos una vez en la vida. Rindamos tributo a nuestros antepasados que dieron su vida en legendario combate. Héctor, Aquiles, París, Patroclo. Troya existe y nos pertenece. Y como dijo un famoso clasicista, la creencia o la incredulidad en la historicidad de la guerra de Troya acaba siendo, al final, un acto de fe, sea cual sea la posición que se adopte. Querido suscriptor, al lado del botón de suscripción encontrarás un botón de patrocinar. Si patrocinas el canal obtendrás una serie de ventajas como emojis personalizados, podrás garantizar la viabilidad económica del canal, haremos directos privados, podrás ver los vídeos antes que nadie y podrás elegir los vídeos que quieres que hagamos. Solo son 4,99 € al mes, puedes pagar a través de PayPal o a través de cualquier otro método. Y para finalizar, darle al botón de comprar. Y ya está.